El 19 de julio de 1940, la Casa de la Ópera Kroll, en Berlín, resplandecía con luces y pompa nazi, mientras Adolf Hitler se dirigía al podio ante el Reichstag. Sus generales estaban alineados detrás de él con uniformes impecables, medallas relucientes. El Führer acababa de ascender a 12 de ellos a mariscales de campo en una ceremonia que rezumaba triunfo. Francia había caído. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, todos conquistados en una campaña tan rápida que parecía reescribir las reglas de la guerra misma. Hitler estaba en la cúspide de su poder, amo de la Europa continental, y ahora haría su gran gesto. Ofrecería paz a Gran Bretaña, términos generosos, una última oportunidad para evitar la aniquilación. Pero en Londres, a 600 millas de distancia, Winston Churchill estaba sentado en una habitación llena de humo en el número 10 de Downing Street, una copa de whisky a su lado, su mandíbula fija en esa familiar expresión de bulldog que había llegado a definir el desafío británico. Ya había decidido. Antes de que Hitler siquiera abriera la boca, Churchill conocía su respuesta. No habría negociación, ni paz, ni rendición. Nunca jamás. El discurso que Hitler pronunció esa noche fue cuidadosamente elaborado, casi quejumbroso en algunos momentos. Habló durante casi 2 horas, su voz subiendo y bajando con emoción practicada, transmitido por toda Europa para que millones pudieran escucharlo posicionándose como el estadista razonable, el hombre de paz forzado a la guerra por la intransigencia británica. En esta hora, siento que es mi deber ante mi propia conciencia apelar una vez más a la razón y al sentido común en Gran Bretaña, declaró Hitler. Me considero en posición de hacer este llamado, ya que no soy el vencido pidiendo favores, sino el vencedor hablando en nombre de la razón. No veo razón por la cual esta guerra deba continuar. Pintó un cuadro del dominio militar de Alemania, no con amenazas crudas, sino con la confianza de un hombre declarando hechos obvios. La Wehrmacht había aplastado a todos los ejércitos que había enfrentado. La Luftwaffe controlaba los cielos sobre el continente. Gran Bretaña estaba sola, su aliado francés derrotado, su ejército evacuado de Dunkerque, con la mayor parte de su equipo pesado, abandonado en las playas. El señor Churchill debería quizás por una vez creerme cuando profeticé que un gran imperio será destruido, continuó Hitler, su tono cambiando a algo casi pesaroso. Un imperio que nunca fue mi intención destruir o siquiera dañar. Me doy cuenta de que esta lucha, si continúa, solo puede terminar con la completa aniquilación de uno u otro de los dos adversarios. El señor Churchill puede creer que será Alemania. Yo sé que será Gran Bretaña. El Reichstag estalló en aplausos. Los mariscales de campo asintieron gravemente. Hitler había enmarcado su oferta brillantemente, no como una demanda de rendición, sino como un gesto magnánimo de un vencedor que prefería la paz a más derramamiento de sangre. Estaba dando a Gran Bretaña una salida, una oportunidad de preservar su imperio, evitar la invasión, salvar innumerables vidas. Pero Hitler malinterpretó fundamentalmente al hombre con el que estaba tratando. Winston Churchill se había convertido en primer ministro el 10 de mayo de 1940, el mismo día que Alemania invadió Francia y los Países Bajos. Heredó un gobierno plagado de derrotistas, un ejército tambaleándose por el desastre y un público aún traumatizado por las pérdidas de la Gran Guerra. Muchos en la clase gobernante británica, incluido el secretario de Relaciones Exteriores Lord Halifax, creían que la negociación era la única opción sensata. Las matemáticas parecían irrefutables. Gran Bretaña no podía ganar sola. Mejor negociar desde una posición de cierta fuerza, preservar el imperio, evitar la destrucción de las ciudades británicas. Churchill había enfrentado estas voces en una serie de brutales reuniones del gabinete de guerra a finales de mayo mientras Francia colapsaba. Halifax había argumentado por acercarse a Mussolini para mediar conversaciones de paz. Churchill se había negado con una vehemencia que sorprendió a sus colegas. Si esta larga historia nuestra ha de terminar al fin, que termine solo cuando cada uno de nosotros yazga ahogándose en su propia sangre sobre el suelo, había dicho Churchill a su gabinete el 28 de mayo de 1940. No era retórica poética para consumo público, sino una declaración privada de determinación absoluta a sus propios ministros, algunos de los cuales lo consideraban loco.
Llevó su caso al gabinete completo. 30 hombres que podrían haberlo anulado, forzado su renuncia, instalado a Halifax como un primer ministro más razonable. Churchill había hablado durante varios minutos, paseándose, gesticulando con su cigarro, pintando un cuadro no de las perspectivas militares de Gran Bretaña, que eran sombrías, sino de lo que significaría la negociación con Hitler. Las naciones que caían luchando se levantaban de nuevo, pero aquellas que se rendían mansamente estaban acabadas, había dicho. Los hombres alrededor de la mesa se habían puesto de pie, algunos con lágrimas en los ojos, y declararon que lo apoyarían. No habría negociación. Gran Bretaña lucharía sola. Eso había sido 7 semanas antes del discurso de Hitler. Churchill ya había dejado brutalmente clara su posición en público con palabras que habían electrizado no solo a Gran Bretaña, sino al mundo. El 4 de junio, después del milagro de Dunkerque, Churchill se dirigió al Parlamento. Lucharemos en las playas, lucharemos en los terrenos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. El 18 de junio, mientras Francia firmaba su humillante armisticio en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania se había rendido en 1918, Churchill pronunció otro discurso que definió la posición de Gran Bretaña. Por lo tanto, preparémonos para nuestros deberes y comportémonos de tal manera que si el Imperio Británico y su Commonwealth duran 1000 años, los hombres todavía dirán que esta fue su hora más gloriosa. Estas no eran las palabras de un hombre preparándose para negociar. Hitler, increíblemente, parecía no entender esto. O tal vez creía que la retórica de Churchill era solo eso, retórica, la fanfarronería de un político que se volvería razonable una vez que el peso total del poder militar alemán quedara claro. Cuando la noticia del rechazo británico llegó a Berlín, la reacción de Hitler fue volcánica. Albert Speer, el arquitecto de Hitler y más tarde ministro de Armamento, estaba presente en el Berghof, el refugio de montaña de Hitler en Baviera, cuando llegaron las noticias de la respuesta británica. Estaba furioso, recordó Speer más tarde. Caminaba de un lado a otro despotricando sobre la estupidez británica, su incapacidad para ver la razón. Había esperado que aceptaran, o al menos que negociaran. El rechazo rotundo lo enfureció. Hitler había creído genuinamente que Gran Bretaña negociaría. Toda su visión del mundo estaba construida sobre jerarquías raciales y relaciones de poder. Alemania había demostrado un poder abrumador. Gran Bretaña, en la mente de Hitler, debería reconocer esta realidad y someterse. Así era como funcionaba el mundo. Los fuertes dominaban, los débiles se sometían. El rechazo de Gran Bretaña violaba este orden natural. Pero había más en la furia de Hitler que orgullo herido. El rechazo creó un problema estratégico masivo. Hitler nunca había querido guerra con Gran Bretaña. Había esperado intimidarlos hacia la neutralidad mientras perseguía su objetivo real: destruir la Unión Soviética y apoderarse del Lebensraum, espacio vital en el este. La resistencia continua de Gran Bretaña significaba que Alemania enfrentaba una guerra en 2 frentes, el escenario de pesadilla que había destruido la Alemania del Kaiser en la Gran Guerra. El rechazo de Gran Bretaña significaba que todo dependía de la Luftwaffe. Hermann Göring había prometido a Hitler que su aviación podría destruir la Royal Air Force, hundir buques de guerra británicos y proteger la flota de invasión. Su confianza era ilimitada. Su comprensión de lo que estaba prometiendo era menos cierta. La Luftwaffe lanzó lo que se conoció como la Batalla de Gran Bretaña, comenzando en serio en agosto de 1940. Aviones alemanes atacaron aeródromos de la RAF, estaciones de radar y fábricas de aviones, tratando de destruir las defensas aéreas de Gran Bretaña. Göring había prometido a Hitler que podría lograr superioridad aérea en 4 días. 4 semanas después, la RAF todavía estaba luchando. A principios de septiembre, frustrado por su incapacidad para destruir la RAF, Göring ordenó a la Luftwaffe atacar Londres y otras ciudades. El Blitz había comenzado. Fue un error estratégico. Atacar ciudades le dio tiempo a la RAF para recuperarse, pero también puso a prueba la moral británica. Los bombarderos alemanes llegaban noche tras noche. Miles de civiles murieron. Churchill caminaba entre los escombros, lágrimas corriendo por su rostro,
dando su señal de victoria a la gente refugiada en las estaciones del metro. El Blitz mató a 43.000 civiles británicos para mayo de 1941, pero no quebró la moral británica. Si acaso, endureció la resistencia. Finalmente, el 12 de octubre, Hitler pospuso la invasión indefinidamente. Era una fórmula para salvar las apariencias. La invasión estaba cancelada. La furia de Hitler ante el rechazo de Churchill había llevado a la batalla de Gran Bretaña, el Blitz, y en última instancia, a la primera gran derrota de Alemania. Hitler nunca hizo otra oferta de paz a Gran Bretaña. Su atención se volvió hacia el este, hacia la Unión Soviética. La oferta de paz final de julio de 1940 marcó un punto de inflexión. Hitler había esperado que Churchill fuera razonable, que reconociera la realidad, que se sometiera a la fuerza superior. En cambio, Churchill había demostrado que algunas cosas importaban más que los cálculos militares: la libertad, el honor, la negativa a inclinarse ante la tiranía.